Buen día, hermanos, bendecido jueves para todos. Hoy deseo compartir un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 9, una historia muy conocida. Y aquí la palabra de Dios nos habla acerca de algunos de los milagros que el Señor Jesús realizó en su paso desde la región de Tiro hacia la región de Decápolis frente al mar de Galilea. Y el texto nos indica claramente cómo la gente se maravillaba de las cosas que hacía y decía el Señor. Unos versículos antes podemos ver cómo habían traído ante la presencia del Señor a un sordomudo de nacimiento y cómo el Señor, movido por su amor y misericordia, hizo uso de su poder para devolverle la capacidad de oír y de hablar a este hombre. Y por supuesto todos se maravillaban y no dejaban de hablar del poder del Señor, sabiendo que este hombre había nacido con esa dificultad, ¿no? Y luego el Señor de esto dice la palabra que seguiría su viaje hacia Decápolis. Y una vez allí, frente a las costas de Galilea, el Señor hablaría durante 3 días frente a una multitud que era de aproximadamente 4.000 personas. Y yo me imagino en aquella época al Señor transitando por todas esas regiones, no habiendo caminos ni vías de comunicación, lo cual dificultaría más el recorrido, ¿verdad? Y haría que a lo mejor zonas que no eran tan extensas terminaran siendo bastante mayor en sus dimensiones debido a las dificultades de desplazarse de esa manera. Ahora, vemos que nada detuvo al Señor en su deseo por presentar el reino de Dios a los perdidos. Y dice la historia que pasado 3 días el Señor debía continuar su viaje, pero advirtió que la multitud necesitaba alimentarse para poder emprender el regreso a sus lugares de origen. Las Escrituras ponen énfasis en cómo el Señor alimentó a estos 4.000 solamente disponiendo de algunos peces y algunos panes. Más específicamente, la palabra dice que consultando a sus discípulos, ellos les manifestaron que solo tenían 7 panes y algunos pececillos. Ahora fíjense el poder y el amor del Señor frente a la necesidad de esta multitud. Dice que tomó esos panes y esos pececillos, hizo recostar a la multitud en el suelo y partiéndolos y mirando al cielo, hizo el milagro de multiplicarlos, ¿verdad? Y dice que esa multitud comió y se sació. Y dice que además sobraron, recogiendo lo que sobraron sus discípulos de alimento, juntaron 7 canastas. Luego de esto el Señor se despide de la multitud y subiendo a la barca sigue su viaje con sus discípulos. Ahora, qué interesante ver cómo el Señor tenía bien claras sus prioridades, ¿no? Y Él no iba a dejar de cumplir el mandato de su Padre, ¿verdad? Que era el de llevar a los perdidos la palabra de salvación. Mañana vamos a continuar con este tema y vas a ver que lo vamos a encontrar interesante al ver este mismo tema abordándolo de una manera analítica. Te espero mañana, no me falles y espero que tengas un bendecido día. Nos vemos si Dios quiere.